muy buenas gentes. El día de hoy veremos el mega iceberg de las controversias y conspiraciones de la Iglesia Católica. Aunque probablemente tenga que resumir o cambiar el título del video para hacerlo más llamativo. Antes de comenzar quiero aclarar dos cosas. La primera es que no tengo nada en contra de la religión y pienso que cualquier persona puede escoger en qué creer siempre y cuando no interfiera en las creencias de los demás. Es así como este video, al igual que todos los de mi canal, solamente tienen como propósito entretener. El segundo punto, es que este iceberg no es de autoría propia. En su pantalla estarán viendo al creador de la imagen. Ahora sí, y luego de esta aclaración, empecemos. Cada punto está dividido en 4 categorías: teología, conspiración, escándalos / controversia y milagros / aparición. Tengan en cuenta los colores en cada punto para saber si se trata de un hecho o de una conspiración. Este punto por sí solo ya podría abarcar un video único en el que se hablen de la mayoría de los casos, pero únicamente me voy a limitar a mencionar uno reciente para no alargar la duración del video. En 2018 se hicieron públicas las distintas denuncias que había sobre el cardenal Theodore McCarrick, que existían desde varios años atrás y que la sociedad norteamericana lo mantenía como un secreto a voces. En 2021 se abrió una investigación judicial penal contra McCarrick por actos presuntamente cometidos en los años 70. La víctima, un varón de 16 años en el momento de los hechos, que lo acusa de haberle manoseado y violado en varias ocasiones. Y así como este hay muchos más casos. La Madre Teresa de Calcuta es una de las figuras más notables y respetadas de tiempos modernos. Fundadora de la orden religiosa femenina, las Misioneras de la Caridad, es una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica pese a que hace mucho que se fue de este plano. Sin embargo, esto no la ha librado de la crítica y la controversia. La mayoría de las críticas giran en torno a los milagros que llevaron a la canonización de la Madre Teresa como una figura santa. Para convertirse en santo a ojos del Vaticano, es necesario vincular un milagro con los rezos y peticiones dedicados a la persona en cuestión después de muerta. El periodista, Sanale Damaruku, cuestionó el primer milagro aceptado por el Vaticano en el que una mujer se había curado de un tumor abdominal luego de que le pusieran una fotografía de la Madre Teresa sobre el abdomen. Sanal decía que había pruebas de que la mujer bengalí en cuestión fue tratada con medicamentos. De igual forma, se ha criticado a la Madre Teresa y se le ha llamado defensora de la pobreza y no de los pobres. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares llevadas a cabo por cristianos europeos de los siglos XI al XIII, para recuperar los santos lugares, especialmente Jerusalén, de manos de los musulmanes. Las cruzadas fueron organizadas por la Iglesia Católica con el fin de proteger los lugares santos y propagar la fe cristiana. Dieron lugar a un extenso comercio entre Europa y Oriente, y contribuyeron a expandir la cultura occidental a otros lugares. Las cruzadas fueron vistas por muchos como una forma de servicio religioso, pero hubo desventajas, entre ellas el aumento de la violencia religiosa y la destrucción de muchas ciudades musulmanas. Por esa razón, algunos ven las cruzadas como algo malo, mientras que otros las ven como una forma de defensa contra un enemigo común. La Inquisición española fue una organización religiosa establecida en los siglos XV y XVI por la Iglesia Católica para combatir la herejía, la blasfemia y cualquier acto de apostasía. Estuvo activa desde 1478 hasta 1834, en su mayor parte en España, pero también en otros territorios conquistados por los españoles en América. Durante su existencia, la Inquisición castigó a millones de personas con cárcel, tortura, quema en la hoguera, confiscación de bienes y exilio. El número de muertes durante la Inquisición varió mucho a lo largo de los siglos. Los registros estiman que el número de víctimas de la Inquisición en Europa fue entre 30.000 y 60.000. La quema de herejes fue una ceremonia de condena ejecutada en la Edad Media, durante la cual se aplicaban las sentencias de castigo por herejía. Esta práctica incluía la quema de personas vivas, y fue promovida por el Papa y los obispos. Se consideraba que el fuego purificaba el alma del condenado, y que la quema era una forma de expiación de pecados. Las sentencias de quema de herejes se aplicaron a aquellos considerados como herejes por la Iglesia Católica, es decir, que se oponían a las enseñanzas de la Iglesia. La quema de herejes es considerada una de las mayores violaciones de los derechos humanos de todos los tiempos.
El papado es el cargo eclesiástico supremo de la Iglesia Católica. El Papa es el jefe de la Iglesia Universal, responsable de sus acciones, enseñanzas y gobierno. El Papa es el líder espiritual de la Iglesia Católica, y es el sucesor de San Pedro, uno de los 12 apóstoles, una posición que se considera divinamente instituida. El Papa es el último juez supremo en la materia, el último intérprete de la doctrina católica y el último resolutor en cuestiones morales y espirituales. La Enciclopedia Católica dice que han existido 266 papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco. No confundir papado con papeado. El aborto es el término utilizado para describir el proceso de terminar un embarazo antes de que el feto sea viable. Esto suele ocurrir antes de las 20 semanas de gestación. El catolicismo condena el aborto como un acto gravemente inmoral. De acuerdo con la doctrina católica, el aborto es un pecado grave porque viola la voluntad de Dios y elimina la vida humana inocente. La Iglesia Católica también enseña que el aborto es una forma de homicidio y afirma que cada vida humana es un don sagrado de Dios que debe respetarse y protegerse desde el momento de la concepción. El celibato clerical es una práctica común de la Iglesia Católica, en la que los sacerdotes retienen el estado de soltería y están prohibidos de contraer matrimonio. Esta práctica también se conoce como continencia clerical. La Iglesia Católica enseña que el celibato clerical es una disciplina moral positiva. El catolicismo no acepta el matrimonio homosexual. Según la doctrina católica, está en contra de la ley natural, por lo que no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. El Vaticano se adhiere a la idea de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, como se indica en la Biblia. La Iglesia Católica cree que el matrimonio entre personas del mismo sexo desafía el propósito de Dios para la vida, el amor y la familia. El Vaticano ha reconocido el dolor y el sufrimiento causados por el abuso de monjas por parte de clérigos católicos en todo el mundo. En 2019, el Vaticano anunció que estaba creando una comisión para investigar el abuso de monjas, el cual incluiría representantes de diferentes nacionalidades, culturas y contextos. Según informes, el propósito de la comisión es garantizar que los delitos cometidos contra las monjas sean denunciados y que los responsables sean procesados. Además, el Vaticano está trabajando con las autoridades civiles para asegurar la reparación de las víctimas y prevenir futuros abusos. Las monjas alegan que han sido objeto de abuso sexual, acoso mental y explotación laboral. Muchas monjas han denunciado la cultura de silencio que existe en la Iglesia Católica para proteger a los clérigos acusados de abuso. La ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica es un tema en el que la Iglesia ha sido reticente durante mucho tiempo. A pesar de que las mujeres tienen una larga y honorable historia dentro de la Iglesia Católica, el Vaticano aún no ha aceptado la ordenación de mujeres como sacerdotes. La ordenación de mujeres sacerdotes en la Iglesia ha sido un tema de debate entre los católicos durante mucho tiempo. Existe una fuerte oposición a la ordenación de las mujeres sacerdotes entre los partidarios de la enseñanza católica tradicional. La postura principal del Vaticano sobre la ordenación de las mujeres en la Iglesia es que el sacerdocio es una función que solo los hombres pueden desempeñar. La homofobia es una forma de discriminación contra personas homosexuales, bisexuales y transgénero. En el catolicismo, la homofobia está generalmente relacionada con la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad, que se basa en la doctrina de que el matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer, y que la sexualidad es para el procrear. La Iglesia Católica también ha condenado el uso de la adopción, la fertilización in vitro y otras prácticas que permiten a las parejas del mismo sexo tener hijos. La Iglesia enseña que el homosexualismo es un pecado y que los homosexuales deben intentar controlar sus deseos. Esta posición de la Iglesia ha sido criticada por muchos, quienes argumentan que la homofobia es una forma de discriminación y violación de los derechos humanos. El catolicismo considera que el uso de métodos anticonceptivos es moralmente inaceptable. Esta doctrina se basa en el principio de que la sexualidad debe ser utilizada solo para fines procreacionales. El uso de anticonceptivos es visto como una violación de esta regla. Algunos cristianos no católicos difieren en su punto de vista, aunque la mayoría de las iglesias cristianas tradicionales también coinciden con el catolicismo en esta materia. La terapia con células madre, también conocida como medicina regenerativa, es promovida para reparar tejidos dañados por enfermedades, disfuncionales o lesionados, usando células madre o sus derivados.
El catolicismo apoya el uso de células madre adultas, ya que se han obtenido resultados prometedores en la curación de enfermedades. Aunque esto no siempre ha sido así. El catolicismo se opone a la eutanasia y la considera una grave violación de la ley de Dios, ya que es una eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana. Según la Sagrada Escritura, la vida es un don de Dios y solo Él tiene el poder para darla y quitarla. Por lo tanto, toda persona, institución o gobierno debe hacer todo lo posible para ayudar a conservar la vida propia y la de los demás. Dentro de la Iglesia Católica se ha abordado el tema de las personas transgénero a través de sus papas y dicasterios vaticanos en las últimas décadas. Según la Iglesia, el sexo es un dato originario de la naturaleza y el hombre debe aceptarlo y llenarlo personalmente de sentido. La revolución transgénero muestra a los cristianos que el Evangelio se enfrenta a ideologías y oposición espiritual en cada generación, lo que plantea una serie de dilemas pastorales y congregacionales complejos y difíciles de resolver. Los 7 sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia Católica, por los cuales se nos otorga la vida divina. Estos sacramentos son: bautismo, Eucaristía, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, reconciliación y unción de los enfermos. Estos sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Las escuelas residenciales en Canadá fueron instituciones establecidas durante 165 años hasta 1996, que separaron por la fuerza a menores de las primeras naciones, Métis e Inuit de sus comunidades y los forzaron a asistir a esas escuelas para su reeducación. En estas escuelas, los niños fueron sometidos a abusos físicos, sexuales y psicológicos. En 1960, con el cierre de estas escuelas, los niños indígenas fueron colocados en hogares de acogida o en adopción en familias predominantemente no indígenas. Se estima que murieron alrededor de 6.000. Las lavanderías de Magdalenas fueron un sistema de asilos dirigidos por monjas católicas en Irlanda, donde durante décadas, mujeres y niñas fueron internadas y forzadas a trabajar en condiciones estigmatizantes y difíciles. Según una investigación, la mitad de las internas llegaron a trabajar en las lavanderías con menos de 23 años y más de 4.000 pasaron más de un año encerradas en ellas. Un pequeño número de mujeres también estaban allí por haber cometido actos relacionados con la prostitución. El Papa Pío XII es conocido por algunos como el Papa de Hitler debido a su presunto silencio durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que para otros es considerado como el Papa de los judíos por haber salvado a muchos, valga la redundancia, judíos. Recientemente, el Papa Francisco ha anunciado la apertura de los documentos del Archivo Secreto del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII, lo que podría aclarar de una vez por todas su papel durante la guerra. Los Vatileaks son un escándalo que comenzó en 2012 que involucra documentos filtrados del Vaticano que exponen la corrupción. Una investigación interna del Vaticano ha supuestamente descubierto el chantaje a clérigos homosexuales por parte de individuos fuera de la Iglesia. El nombre Vatileaks es una combinación de Vaticano y Wikileaks, una organización que publica informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible. El Papa Alejandro VI fue conocido por varios escándalos durante su papado de 1492 a 1503, que incluyen nepotismo, simonía, extravagancia, conducta sexual inapropiada, corrupción, etc. Fue acusado de promover a miembros de la familia a altos cargos dentro de la Iglesia, de vender oficinas y puestos de la Iglesia. Era conocido por su lujoso estilo de vida y su amor por el lujo. Se rumoreaba que había engendrado varios hijos ilegítimos y estaba involucrado en varios asuntos poco morales. Fue acusado de usar su posición para beneficio personal, incluida la adquisición de riqueza y poder político. Estos escándalos contribuyeron al declive de la reputación del papado y la credibilidad de la Iglesia Católica durante la era del Renacimiento. Según el catolicismo, los animales tienen alma y dignidad, como criaturas de Dios, pero no tienen la misma dignidad en cuanto a facultades espirituales que los seres humanos. Según la Biblia, al ser humano fue dado el dominio sobre los animales y la tierra, por lo que se espera que tenga cuidado de ellos. Sin embargo, no se puede afirmar con certeza si habrá animales en el cielo. La corrupción en el Banco Vaticano ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación.
El Papa Francisco ha admitido la existencia de corrupción financiera en el Vaticano, describiéndola como un escándalo. Además, un ex jefe del Banco Vaticano, Angelo Caloia, fue sentenciado a 8 años y 11 meses de prisión por lavado de dinero y malversación de fondos agravada. Adolf Hitler nació como católico, pero renunció a su crianza religiosa en algún momento de su vida. Sin embargo, durante su gobierno en Alemania, se caracterizó por la persecución religiosa no solo de judíos, sino también de ciertos grupos católicos disidentes, protestantes, testigos de Jehová, y otras clases de clero y organizaciones religiosas que se oponían al nacionalsocialismo. A pesar de esto, Hitler describió positivamente la cultura cristiana alemana y creía en un Cristo ariano. La negación de la comunión eucarística en la Iglesia Católica se da en casos en los que una persona es públicamente conocida como alguien que no puede recibirla debido a su conducta o estado matrimonial. Según la norma moral y pastoral de los sacerdotes, negar la comunión públicamente es necesario para preservar el significado teológico y eclesiológico de la comunión eucarística. El proceso para solicitar una anulación en la Iglesia Católica requiere que el solicitante espere al menos un año después del divorcio civil antes de contactar al párroco de la iglesia a la que asiste. El sacerdote le pedirá que complete un formulario y proporcione información sobre su matrimonio. Sin embargo, la Iglesia considera el matrimonio como un sacramento instituido por Dios, sujeto a la ley divina, y por lo tanto, no puede ser anulado por ninguna ley humana. Para solicitar un divorcio siendo católico, se debe acudir al tribunal eclesiástico de la diócesis en donde se contrajo el matrimonio y ser atendido por un perito en derecho canónico, quien explicará el proceso a seguir. La Iglesia Católica desempeñó un papel importante en el proceso de establecimiento y reproducción del régimen colonial español. La doctrina del descubrimiento, que tiene sus raíces en los inicios de la era de las exploraciones, respondió a las ambiciones de los reinos católicos europeos de explorar y colonizar otras regiones. No obstante, también se argumenta que la singularidad católica humanizó el colonialismo y se convirtió en una razón de protección y cuidado de los indígenas. La infalibilidad papal es un dogma de la Iglesia Católica que establece que el Papa está preservado de cometer un error cuando promulga una enseñanza dogmática en temas de fe y moral en su capacidad como autoridad suprema de la Iglesia Católica. Esta infalibilidad se aplica cuando el Papa habla ex cátedra. La Iglesia considera que se pueden hacer declaraciones oficiales infalibles en asuntos de doctrina de dos maneras: mediante concilios católicos, universales, y mediante declaraciones papales preferentemente dentro de un concilio y arropado por él. Existe la creencia de que el culto a María tiene sus raíces en el culto babilónico y no es parte del cristianismo verdadero. Además, hay quienes afirman que los católicos intentan desviar la enseñanza bíblica al venerar a María y los santos, lo que es en realidad una forma de adoración. Existe una teoría sobre la posibilidad de que el Papa sea el Anticristo, que se basa en la interpretación de Apocalipsis 17:9, que describe un sistema simbolizado por una mujer sentada sobre una bestia. La Reforma y la Contrarreforma son dos procesos históricos que tuvieron lugar en el siglo XVI. La Reforma fue un movimiento que surgió como resultado de la crítica a la Iglesia Católica y que condujo a la creación de varias iglesias cristianas protestantes, como la luterana, anglicana y calvinista. La Contrarreforma, por su parte, fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma protestante y se produjo en el período comprendido entre 1545 y 1699. La Contrarreforma fue un proceso de renovación espiritual dentro de la Iglesia Católica que buscó contrarrestar el avance del protestantismo. En 1930, Georges Lemaitre, un sacerdote católico, propuso un modelo de universo conocido como la hipótesis del átomo primigenio, o huevo cósmico. Posteriormente, se conoció como la teoría del Big Bang. La reflexión de Lemaitre se basó en los datos de la observación de los espectros de algunas galaxias recién descubiertas. A principios de la década de 1950, el Papa Pío XII declaró que el Big Bang y el concepto católico de la creación eran compatibles e incluso abrazó la idea de Lemaitre como validación científica de la existencia de Dios y del catolicismo. La Iglesia Católica dice que el purgatorio es una purificación final que algunas personas deben atravesar después de morir para llegar al cielo. Deben pasar por el purgatorio aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero que no han cumplido completamente con su purificación antes de su muerte. El caso Galileo fue un juicio y condena del científico Galileo Galilei por la Inquisición romana en 1633, debido a su apoyo al heliocentrismo.
Galileo había argumentado que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol en el centro del sistema solar, en contra de la creencia dominante de la Iglesia Católica de que la Tierra era el centro del universo. El caso Galileo es considerado un ejemplo de la tensión entre la ciencia y la religión y ha sido utilizado como una de las varas para criticar a la Iglesia Católica, junto con las cruzadas y la Inquisición española que ya mencionamos anteriormente. El Código da Vinci es un libro escrito por Dan Brown que ha generado controversia y confusión. El libro generó ofensa hacia los católicos y a otros cristianos, así como a los historiadores, que argumentan que Brown ha retorcido la historia y ha fabricado partes de ella. La trama del libro se desarrolla en torno a un asesinato de un curador de museo francés y un erudito profesor de Harvard y una criptógrafa francesa que están encargados de descifrar un mensaje que el curador dejó antes de morir. Constantino fue un emperador pagano que gobernó con mano de hierro. Desarrolló el cargo de emperador desde el año 306 hasta que murió en el año 337. Es considerado el primer emperador cristiano y su legado más importante es la Iglesia Católica Romana. El canon bíblico de la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Incluye 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 escritos del Nuevo Testamento. Estos libros son aceptados por la Iglesia como texto sagrado de inspiración divina. Tanto la Iglesia Católica como los cristianos ortodoxos reconocen los 73 libros del canon bíblico. El Opus Dei es una institución católica que tiene como objetivo promover el desarrollo espiritual de sus miembros, para que puedan vivir y difundir sus creencias cristianas en el mundo moderno. Se fundó en España en 1928 por el sacerdote José María Escrivá de Balaguer y actualmente está presente en más de 90 países. Ha sido objeto de controversia, especialmente por su énfasis en la disciplina y el rigor espiritual, que algunos consideran poco apropiado para la vida en el mundo moderno. Los jesuitas son una orden religiosa y su objetivo principal incluye el servicio al pueblo cristiano, la propagación de la fe en las misiones y la defensa y promoción de la fe. La teoría dice que ellos controlan todo dentro del catolicismo, lo cual de ser cierto, sería una de las revelaciones que cambiarían mucho de lo que conocemos de la historia. La teoría de la conspiración de la gran apostasía sugiere que hubo una pérdida generalizada de fe o corrupción en la iglesia cristiana primitiva, lo que llevó a una desviación de las enseñanzas originales de Jesús. Esta teoría no es ampliamente aceptada por los principales historiadores y teólogos, quienes ven el desarrollo del cristianismo como un proceso complejo y diverso moldeado por una variedad de factores culturales, políticos y teológicos. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar cristiana de la Baja Edad Media, fundada por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns después de la Primera Cruzada en el año 1118 o 1119. El objetivo original de la orden era proteger a los cristianos que realizaban peregrinaciones a Jerusalén. La teoría como tal habla de la existencia de esta orden, aunque no pude encontrar mucho al respecto. Lo más relevante que encontré, aparte de los memes, es aquel grupo criminal autodenominado como Caballeros Templarios en México, pero dudo mucho que se haga referencia a este grupo. Así que la respuesta es no, los Caballeros Templarios ya no existen. Los milagros eucarísticos son eventos considerados como sobrenaturales en los que se afirma que la hostia y el vino se convierten en carne y sangre de Jesús durante la celebración de la Eucaristía en la religión católica. Estos milagros se han afirmado haber ocurrido en distintos momentos y países de la historia y son considerados como un testimonio del poder de Dios y de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Un ejemplo notable de milagro eucarístico sería el milagro del anciano en Italia en el 750 después de Cristo. Las apariciones de María son fenómenos que se han reportado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Según información recopilada, hay cerca de 2.500 testimonios sobre estos fenómenos, sin embargo, solo se han certificado 36 de ellos. La Iglesia es cautelosa al validar estos fenómenos y lo hace mediante pruebas concretas para evitar críticas de escépticos y aquellos que no tienen fe. El Papado de Aviñón fue un período de la historia que se extendió desde 1309 hasta 1377, durante el cual 7 papas residieron en Aviñón, Francia. Durante este período, los papas vivieron y operaron desde Aviñón en lugar de su hogar tradicional en Roma. Esto sucedió debido al conflicto abierto entre el Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia.
El gran cisma es el término utilizado para describir la división que ocurrió en el siglo XI después de Cristo en la Iglesia. Esta separación dio lugar a la creación de la Iglesia Católica Romana, Iglesia Occidental, y la Iglesia Greco-Católica o Ortodoxa Griega, Iglesia Oriental. La escisión se produjo en el año 1054 y separó a las iglesias de Occidente y Oriente. En la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, él describe su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Aunque estos viajes realmente son ficticios, la descripción que se hace de las locaciones ha llevado a creer que Dante realmente se visitó esos lugares y que la obra es una narración real de lo que vivió. La Iglesia Católica ha tenido posiciones con relación a la controversia sobre la vacuna COVID-19. Esto porque la Iglesia ha llamado a elegir algunas vacunas por encima de otras en base a su posición en contra del aborto. Por otro lado, la discusión sobre el uso de las vacunas contra COVID-19 es parte de un debate intenso en la opinión pública y algunos ambientes católicos han sido afectados por noticias falsas y teorías de conspiración al respecto. Ya saben, esas noticias que dicen que las mascarillas traen un chip o que las vacunas son para controlarnos. Esto, si bien fue cierto, actualmente ya no. En la mayoría de los casos, las prohibiciones a los laicos piadosos de poseer o usar Biblias estaban relacionadas con las ediciones vernáculas de la Biblia. El término prisionero en el Vaticano se refiere al Papa Pío IX, quien estuvo efectivamente cautivo en el Palacio del Vaticano por el gobierno italiano de 1870 a 1929. El ejército italiano se había apoderado de Roma y los estados pontificios, y el Papa Pío IX no pudo abandonar el Vaticano debido a la negativa del gobierno italiano a garantizar su seguridad. La situación se resolvió con el Tratado de Letrán de 1929, que estableció el Estado de la Ciudad del Vaticano como una entidad soberana e independiente. La Santa Muerte es una figura religiosa popular en México y otros países de América Latina, venerada como guía espiritual y protectora por sus devotos. Se la asocia con la muerte, pero también con la curación, la protección y otros aspectos de la vida. Algunos consideran que el culto a la Santa Muerte es controvertido y, a menudo, se asocia con actividades delictivas, pero para muchos de sus seguidores, ella es una fuente de consuelo y apoyo en tiempos difíciles. El catolicismo popular se refiere a las prácticas y creencias religiosas populares de la Iglesia Católica que se han combinado con las tradiciones y costumbres culturales locales. A menudo se caracteriza por una mezcla de rituales y creencias católicas tradicionales con creencias y prácticas indígenas o precristianas. Esto puede incluir el uso de símbolos, rituales y tradiciones locales, así como la incorporación de elementos de otras prácticas espirituales o religiosas. El catolicismo popular es común en América Latina, el Caribe y algunas partes de Europa. El Vaticano tiene una vasta colección de artefactos bíblicos, incluidos manuscritos, libros, esculturas y otras obras de arte, muchas de las cuales se encuentran en los museos del Vaticano. Algunos de los artefactos bíblicos más notables de la colección del Vaticano incluyen la Capilla Sixtina, las salas de Rafael y la Biblioteca del Vaticano, que contiene una de las colecciones de manuscritos y libros impresos más grandes del mundo. El filioque es un término latino que significa, y del Hijo. Este punto se refiere a una disputa teológica en la historia del cristianismo, específicamente en las iglesias ortodoxa oriental y católica occidental, sobre la procesión del Espíritu Santo. La disputa se centró en la inclusión de la frase y del Hijo en el credo de Nicea por la Iglesia occidental, que fue visto como una modificación del texto original por la Iglesia oriental. La controversia de filioque jugó un papel importante en el Gran Cisma de 1054, que dividió a las iglesias occidental y oriental en iglesias católica romana y ortodoxa, respectivamente. Algunas tradiciones cristianas interpretan la Eucaristía como la carne y la sangre reales de Jesucristo. Por lo tanto, a primera vista, la comunión implicaría una forma de canibalismo, y si lo pensamos detenidamente es bastante bizarro. Ligado al punto anterior, la transubstanciación es una doctrina de la Iglesia Católica Romana que establece que el pan y el vino utilizados en la Eucaristía se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, conservando la apariencia de pan y vino. Es un principio central de la fe católica y se basa en las palabras de Jesús en la Última Cena. El milagro del sol fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917 en Fátima, Portugal, en el que testigos afirmaron haber visto al sol bailar y zigzaguear en el cielo, antes de parecer caer hacia la tierra.
Muchos católicos romanos consideran que el evento es un milagro y está asociado con las apariciones marianas reportadas por 3 pastores en Fátima. El saqueo de Constantinopla se refiere a la captura y saqueo de la ciudad de Constantinopla por parte de la Cuarta Cruzada en 1204. Los cruzados, que originalmente tenían la intención de conquistar la Jerusalén controlada por los musulmanes, atacaron la capital del Imperio bizantino y causaron una destrucción generalizada. El evento marcó el final del Imperio bizantino y el comienzo del Imperio latino. El complot de la pólvora fue un intento fallido de asesinato del rey Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia por parte de un grupo de católicos ingleses provinciales en 1605. Los conspiradores, encabezados por Robert Catesby, planearon volar la Cámara de los Lores durante la apertura estatal del Parlamento. Pero el plan fue descubierto y los conspiradores fueron arrestados y ejecutados. El evento se recuerda en el Reino Unido como la Noche de Guy Fawkes y se celebra anualmente el 5 de noviembre. La papisa Juana es una figura legendaria en la Iglesia Católica. Se dice que fue una mujer que se disfrazó de hombre y ascendió al papado en el siglo IX. Sin embargo, no hay evidencia histórica que respalde la existencia de la Papa Juana, y la historia se considera una leyenda medieval. Por cierto, papisa suena a una mega turbo papeada. La leyenda negra es un término que se refiere a una representación negativa y estereotipada de la historia de España y su cultura, especialmente en relación con la Inquisición y la conquista de América. La leyenda negra ha sido ampliamente difundida y ha sido utilizada como propaganda contra España a lo largo de los siglos. Muchos historiadores argumentan que esta representación es exagerada y distorsionada, y no refleja adecuadamente la complejidad y la diversidad de la historia española. Johann Tetzel fue un fraile dominico del siglo XV que vendió indulgencias en Alemania durante la época de la Reforma Protestante. Las indulgencias eran documentos que prometían reducir la cantidad de tiempo que una persona tendría que pasar en el purgatorio después de la muerte a cambio de dinero u otras formas de compensación. La venta de indulgencias fue una práctica controvertida y uno de los factores clave que llevaron a la división entre las iglesias católica y protestante. Siguiendo con el tema. La construcción de la basílica fue financiada por varias fuentes, incluida la venta de indulgencias, así como contribuciones de papas, monarcas y otras personas adineradas. La venta de indulgencias fue una práctica controvertida en el período medieval tardío. El Papa Negro es un apodo que a veces se le da al superior general de la Compañía de Jesús, una orden religiosa católica también conocida como los jesuitas. El apodo se usa debido a la sotana negra que usan los jesuitas, y la influencia y el poder que se percibe que ejercen los jesuitas en la Iglesia Católica y más allá. No obstante, el término Papa Negro no es un título oficial, y la influencia y el poder de los jesuitas y su líder han sido objeto de mucho debate y especulación. La Soberana Orden Militar de Malta, comúnmente conocida como los Caballeros de Malta, es una orden religiosa católica laica. La orden es una organización humanitaria centrada en la prestación de servicios médicos y sociales. Tiene una larga historia y cierta influencia política, lo que ha llevado a creer que controlan el mundo. Sin embargo, esto solo se trata de una teoría y realmente no tienen la influencia que se cree. O al menos no que sepamos abiertamente. Juan Pablo I murió el 28 de septiembre de 1978, después de solo 33 días como papa. La causa de su muerte fue catalogada oficialmente como un ataque al corazón, pero ha habido muchas teorías de conspiración que sugieren que fue envenenado. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia concreta para respaldar estas afirmaciones, y el Vaticano ha sostenido constantemente que su muerte se debió a causas naturales. Los archivos secretos del Vaticano contienen documentos y registros acumulados por la Santa Sede, incluida la correspondencia papal, actas de la Santa Sede y otros documentos oficiales. Debido a la cantidad de documentos y el tiempo que se llevan acumulando, se cree que dentro se encuentran las respuestas a las preguntas más importantes de la existencia y de la humanidad. Existe una variedad de noticias y artículos de opinión que discuten las acusaciones de que el Papa Francisco es un hereje. Los artículos a menudo presentan opiniones de ambos lados del debate y citan una variedad de evidencia. En lo que respecta a mi opinión, el Papa Francisco no es hereje, aunque me gustaría saber sus opiniones al respecto.
El sedevacantismo es una creencia entre algunos católicos romanos de que el papado actual no es válido debido a herejía u otras razones y que, por lo tanto, el cargo de papa está vacante. Los defensores de esta creencia argumentan que el papa actual o los papas recientes se han apartado de las enseñanzas católicas tradicionales y, por lo tanto, no pueden considerarse legítimos. Este punto de vista se considera una opinión minoritaria y no es aceptado por la mayoría de la Iglesia Católica. Los exorcismos son realizados por personas pertenecientes a muchas denominaciones religiosas, incluido el catolicismo y también algunas denominaciones cristianas protestantes y ortodoxas, así como algunas sectas del judaísmo y el islam. Sin embargo, las creencias, prácticas y requisitos específicos para realizar un exorcismo pueden variar mucho entre estos diferentes grupos. Algunos grupos religiosos no reconocen los exorcismos como una práctica válida o necesaria. Aunque si nos tenemos que mantener atados a lo que dice el Vaticano, entonces sí, solo los sacerdotes católicos pueden realizar exorcismos. El Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, fue un sacerdote y fraile católico italiano conocido por su piedad y caridad. Ha habido numerosas afirmaciones de milagros atribuidos al Padre Pío, incluidas curaciones, bilocaciones y el aroma de rosas, que se dice que lo acompañó. La Iglesia Católica reconoce algunas de estas afirmaciones como dignas de fe, pero el proceso de verificación de milagros es riguroso y no todas las afirmaciones son aprobadas. A pesar de esto, el Padre Pío sigue siendo una figura popular en el catolicismo y es venerado como santo por muchos devotos. Los estigmas son marcas físicas o heridas en el cuerpo de una persona que, según se dice, se parecen a las heridas que le infligieron a Jesucristo durante su crucifixión. Estas marcas son consideradas por algunos como signos de devoción religiosa o como fenómenos milagrosos. El término se asocia comúnmente con la fe católica, pero también puede aparecer en otras religiones. La autenticidad de los estigmas se ha debatido entre las comunidades religiosas y científicas, y algunos lo consideran un fenómeno psicológico o un engaño. La incorruptibilidad se refiere a la preservación de un cadáver sin deterioro significativo. Este fenómeno a menudo se considera milagroso y se ha asociado con la santidad de algunas figuras religiosas, como los santos. La Iglesia Católica tiene un proceso para declarar santos y beatificarlos, que incluye una investigación de supuestos milagros y señales de incorruptibilidad. Sin embargo, la preservación de un cuerpo sin deterioro también puede deberse a diversas causas naturales y científicas, como la momificación, el embalsamamiento y condiciones ambientales específicas. Los Caballeros de Colón es una organización fraternal católica fundada en 1882 en New Haven, Connecticut. Su objetivo es apoyar a las familias y comunidades católicas, brindar beneficios de seguro a sus miembros y participar en obras de caridad y voluntariado. La organización tiene más de 2 millones de miembros en 15 países y es conocida por su fuerte compromiso con la justicia social, la promoción de la fe católica y el apoyo a la Iglesia. La planificación familiar natural es un método de control de la natalidad, promovido por la Iglesia, que se basa en el seguimiento y la comprensión del ciclo de fertilidad de una persona. Implica rastrear los signos de fertilidad y abstenerse de tener relaciones sexuales en los días en que es más probable que ocurra un embarazo. Este método no implica el uso de ningún anticonceptivo artificial, como píldoras anticonceptivas, condones o dispositivos intrauterinos. La bilocación es la supuesta capacidad de un individuo para estar en dos lugares al mismo tiempo. Este fenómeno ha sido reportado en diversas tradiciones religiosas y espirituales, pero no ha sido verificado científicamente. El concepto de bilocación sigue siendo un tema de debate y escepticismo dentro de la comunidad científica, ya que no hay evidencia empírica que lo sustente. Algunas personas afirman haber experimentado la bilocación, pero tales afirmaciones a menudo se basan en evidencia anecdótica y no están sujetas a escrutinio científico. Es entonces que, la bilocación, según la Iglesia, es el fenómeno en que un siervo de Dios está en un lugar en un momento dado, y en el mismo momento, por una presencia misteriosa, está en otro. La complementariedad es un sistema de creencias dentro del cristianismo que afirma los roles de género en el matrimonio y la Iglesia. Sostiene que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes pero complementarios, siendo los hombres generalmente vistos como líderes y las mujeres como socias de apoyo. Esta perspectiva a menudo se basa en una interpretación específica de ciertos pasajes bíblicos. La complementariedad se opone a los puntos de vista feministas e igualitarios, que abogan por la igualdad de los sexos en todos los ámbitos de la vida.
La tilma de Juan Diego es una capa o delantal hecho de fibra de cactus áspera que se dice que tiene impresa la imagen milagrosa de la Virgen María. Según la tradición católica, en 1531, la Virgen María se apareció a Juan Diego, un campesino azteca, y le pidió que solicitara al obispo que construyera una iglesia en su honor en el lugar. Cuando el obispo exigió pruebas, Juan Diego abrió su manto y reveló la imagen de la Virgen María en él. La tilma ahora se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, donde es ampliamente venerada como reliquia religiosa y símbolo de la cultura e identidad mexicana. En la teología católica, el limbo de los infantes es un estado o lugar donde se cree que van las almas de los infantes y niños no bautizados que mueren antes de la edad de la razón. Esta doctrina no es un dogma oficial de la Iglesia Católica y ha sido objeto de discusión y debate teológico a lo largo de los siglos. La idea detrás del limbo es que estas almas inocentes, que no han cometido pecado personal, no pueden entrar al cielo, pero tampoco sufren los tormentos del infierno. La sábana santa de Turín es una pieza de tela que mide aproximadamente 14 pies por 3,5, que algunos creen que es la mortaja del entierro de Jesús de Nazaret. El sudario lleva la imagen de un hombre que parece haber sufrido la crucifixión, y ha sido objeto de mucho debate y análisis a lo largo de los años. Se han realizado pruebas científicas en el sudario para determinar su edad y origen, pero los resultados no han sido concluyentes y todavía hay mucha especulación sobre la autenticidad del sudario como la tela del entierro real de Jesús. A pesar de la falta de evidencia científica, muchas personas siguen venerando la sábana santa como una reliquia religiosa. Las dos Babilonias se refiere a un concepto en la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulos 17, 18, que describe dos imperios o poderes políticos distintos como Babilonia. Una es una ciudad histórica en la antigua Mesopotamia, mientras que la otra es una gran ciudad metafórica que simboliza un sistema mundial de opresión política, económica y religiosa. La primera Babilonia fue la capital del imperio babilónico, que conquistó el reino de Judá en el siglo VI a.C., y obligó a muchos judíos a exiliarse. La segunda Babilonia, como se describe en el libro de Apocalipsis, representa una potencia mundial que se opone a Dios y se caracteriza por la corrupción, el lujo y la idolatría. El partido Know Nothing, también conocido como American Party, fue un partido político activo en los Estados Unidos a mediados de la década de 1850. El partido era conocido por su fuerte sentimiento anti-inmigrante y anticatólico, particularmente dirigido hacia los inmigrantes católicos irlandeses y alemanes. Los Know Nothings creían que estos inmigrantes eran una amenaza para los valores estadounidenses y buscaban restringir su influencia política y social a través de la legislación y la violencia. La popularidad del partido finalmente se desvaneció, pero sus puntos de vista anti-inmigrantes y anticatólicos persistieron e influyeron en la política estadounidense durante las próximas décadas. La pornocracia es un período de supuesta corrupción política en el Vaticano a principios del siglo X, cuando varios funcionarios papales fueron acusados de participar en conductas inmorales, incluida la explotación de mujeres. El término saeculum obscurum, en latín significa edad oscura, y a menudo se usa para describir un momento de la historia marcado por la inestabilidad política, el malestar social y el declive cultural. Algunos historiadores han aplicado este término al período de la pornocracia. Benedicto IX fue papa en 3 ocasiones distintas, primero en los años 1032 a 1044, luego en 1045 y finalmente en 1047 a 1048. Fue uno de los papas más jóvenes de la historia, con solo 20 años cuando asumió el cargo por primera vez. Los pontificados de Benedicto IX estuvieron marcados por la controversia y el escándalo, y sus acciones como papa fueron ampliamente criticadas por los líderes y cronistas de la Iglesia contemporánea. El Sínodo del Cadáver fue un concilio eclesiástico celebrado en el año 897 después de Cristo en Roma, Italia, por el Papa Esteban VI. El propósito del concilio era llevar a juicio al Papa Formoso, que había muerto varios meses antes. El Papa Esteban VI estaba enojado con el Papa Formoso por varias razones, incluido su reclamo al papado y las acusaciones de perjurio. Durante el sínodo, el cadáver del Papa Formoso fue exhumado, vestido con túnicas pontificias y sentado en un trono para enfrentar los cargos. El concilio declaró nulo y sin efecto el papado del Papa Formoso y ordenó que se anularan sus ordenaciones.
El evento se consideró escandaloso y fue recibido con indignación generalizada, y el Papa Esteban VI finalmente fue depuesto y encarcelado. El Sínodo del Cadáver es considerado uno de los eventos más extraños en la historia de la Iglesia Católica. La hermenéutica de la continuidad es la interpretación del Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, como una continuación de las tradiciones de la Iglesia Católica, en lugar de una desviación radical de ellas. El enfoque hace hincapié en la preservación de las creencias y prácticas esenciales, al tiempo que permite cierta adaptación y renovación. La hermenéutica de la ruptura es una interpretación del Vaticano II como una ruptura radical con las tradiciones pasadas y como una respuesta a los cambios culturales e históricos de los tiempos modernos. Los defensores de este enfoque ven el concilio como un momento decisivo de cambio y reforma en la Iglesia Católica. Ambas interpretaciones han sido debatidas y discutidas entre teólogos y eruditos católicos desde el cierre del Concilio Vaticano II. La misa en latín, también conocida como misa tridentina, es una forma de misa católica celebrada en latín y ha estado en uso durante muchos siglos. Su uso disminuyó después del Concilio Vaticano II en la década de 1960, que introdujo reformas litúrgicas y una preferencia por las lenguas vernáculas. En las últimas décadas, ha habido controversias en torno a la misa en latín, en particular con respecto a su uso dentro de la Iglesia Católica. Algunos tradicionalistas han pedido que se regrese al uso de la misa en latín, argumentando que es una parte valiosa de la tradición católica y el patrimonio litúrgico. Otros, sin embargo, lo ven como una forma de resistencia a las reformas del Concilio Vaticano II y ven su reactivación como un intento de hacer retroceder el progreso. El Papa Benedicto XVI hizo algunos cambios en 2007 que permitieron un uso más amplio de la misa en latín, pero el Papa Francisco ha enfatizado la importancia de continuar con las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. A pesar de estos debates, la Iglesia Católica continúa celebrando la misa en muchas formas diferentes, incluida la misa en latín, y permite su uso en ciertas circunstancias. El cisma miafisita fue la división teológica entre los miafisitas y los calcedonios en la Iglesia cristiana primitiva. Los miafisitas creían que Jesús tenía una sola naturaleza divina humana, llamada miapisis, mientras que los calcedonios creían en la naturaleza dual de Jesús como completamente divino y completamente humano. Este desacuerdo teológico condujo a la formación de dos comunidades cristianas separadas: la Iglesia Ortodoxa Oriental, miafisitas, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, calcedonia. El cisma ha durado más de 1500 años y continúa hasta el día de hoy. La Escuela de Bolonia es un grupo de pintores de Bolonia, Italia, activos entre los siglos XVI y XVII. Era parte del movimiento más amplio de la Escuela de Bolonia, que incluía no solo a pintores, sino también a arquitectos y músicos. Los pintores boloñeses de la Escuela de Bolonia eran conocidos por su dominio de la técnica del claroscuro, que implicaba el uso de fuertes contrastes de luces y sombras para crear una sensación de volumen y profundidad en sus pinturas. También fueron conocidos por su habilidad para pintar naturalezas muertas, paisajes y escenas de género, así como temas religiosos y mitológicos. Algunos de los miembros más famosos de la Escuela de Bolonia incluyen a Annibale Carracci, Guido Reni, y Domenichino. El Vaticano II, que se llevó a cabo de 1962 a 1965, fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana y fue llamado a modernizar y renovar la Iglesia. El Concilio Vaticano I, que se celebró de 1869 a 1870, fue el 20º concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana y se ocupó principalmente de cuestiones de autoridad papal. Si bien el Vaticano II hizo cambios significativos en la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica, no anuló las decisiones tomadas en el Vaticano I, pero existen teorías que dicen lo contrario. Los antipapas eran personas que afirmaban ser el Papa, o el Obispo de Roma, en oposición al Papa reinante. Sin embargo, sus reclamos no fueron reconocidos por la Iglesia Católica o una parte significativa de los fieles, y no fueron considerados papas legítimos. El término antipapa se refiere a alguien que reclama falsamente el cargo de papa, y se usa para distinguir a estas personas de los verdaderos papas reconocidos por la Iglesia. La conspiración alta bendita es una supuesta sociedad secreta dentro de la Iglesia Católica, que se dice fue fundada a principios del siglo XIX. Su propósito era socavar la Iglesia desde dentro y promover las ideas del secularismo y la masonería. Extra ecclesiam nulla salus es una frase latina que significa fuera de la Iglesia, no hay salvación.
Esta frase a menudo se asocia con la Iglesia Católica y su creencia en la necesidad de ser parte de la Iglesia para la salvación. Sin embargo, la interpretación exacta de esta frase y su aplicación han sido fuente de debate y controversia a lo largo de la historia de la Iglesia. Ha habido afirmaciones de que el Papa Benedicto XVI fue chantajeado para que renunciara, pero no hay pruebas que respalden estas afirmaciones, y el Vaticano las ha negado sistemáticamente. La razón oficial dada para la renuncia del Papa Benedicto fue su salud en deterioro y las crecientes exigencias físicas de liderar la Iglesia Católica, ya que fue el primer Papa en renunciar desde la Edad Media. Esto último hizo levantar varias cejas. El Papa Francisco ha mostrado su apoyo a ciertos aspectos de la teología de la liberación, un movimiento religioso y político que busca abordar la pobreza y la injusticia social a través de una lente católica. Ha pedido una iglesia pobre para los pobres y ha subrayado la importancia de apoyar a los marginados y oprimidos. Sin embargo, también ha criticado algunos elementos de la teología de la liberación que considera marxistas y ha enfatizado la necesidad de que la Iglesia mantenga su independencia de las ideologías políticas. En general, el Papa Francisco tiene una relación compleja y matizada con la teología de la liberación. El Opus Dei es una organización laica católica que se fundó en España en 1928. Se han formulado acusaciones de fascismo y de colaboración con regímenes fascistas contra la organización, particularmente en lo que respecta a sus actividades durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y bajo el régimen del general Francisco Franco en España. Estas afirmaciones son muy controvertidas y disputadas. La posición oficial de la Iglesia Católica es que el Opus Dei es una organización laica legítima que opera dentro de las enseñanzas de la Iglesia. La teoría de que los masones se infiltraron en la Iglesia es una teoría de la conspiración que ha existido durante muchos años. La Iglesia Católica ha adoptado una visión crítica de la masonería en el pasado, pero esto se ha basado en preocupaciones sobre sus principios y prácticas y no en una infiltración como tal. La teoría de que la Unión Soviética se infiltró en la Iglesia Católica se debe a que la Unión Soviética intentó ganar influencia dentro de la Iglesia y utilizarla para difundir ideas e ideales comunistas. Existe cierta evidencia de que la Unión Soviética intentó influir en la Iglesia durante la Guerra Fría, pero el alcance y la efectividad de estos esfuerzos es un tema de debate y especulación. La Iglesia, por su parte, ha rechazado sistemáticamente la idea de la infiltración soviética y ha mantenido su independencia de la influencia política. Este punto es rápido. El Papa Juan Pablo II besó una copia del Corán durante su visita a una mezquita en Damasco, Siria en 2001. El acto fue visto como un símbolo de respeto por el Islam y un gesto para promover el diálogo y la comprensión entre religiones. Hay una serie de teorías revisionistas sobre Juana de Arco que contradicen el relato establecido de su vida. Estos incluyen las teorías de que ella era una hija real y legítima, que no fue quemada en la hoguera, que la mayor parte de su historia es una invención, y que escapó de la muerte en la hoguera. San Sebastián es una figura popular entre la comunidad LGBTQ que lo ven como un símbolo de fuerza, perseverancia y protección. En el arte cristiano primitivo, a menudo se representa a San Sebastián como un apuesto joven atado a un árbol al que le disparan flechas, lo que se ha interpretado como una metáfora del sufrimiento físico y emocional que han experimentado muchas personas de esta comunidad. A pesar de este sufrimiento, normalmente se representa a San Sebastián como alguien que se mantiene firme en su fe, lo que lo ha convertido en una figura inspiradora para muchas personas de la comunidad. En la Iglesia Católica, el término abogado del diablo se usa para referirse a una persona designada para argumentar en contra de una canonización propuesta, el proceso de declarar santo a alguien. Esta persona tiene la tarea de presentar los argumentos más fuertes posibles en contra de la canonización propuesta, para garantizar que la Iglesia haya examinado minuciosamente la evidencia y considerado cualquier objeción antes de declarar a la persona como santa. La idea es ser exhaustivo y justo en la investigación, en lugar de simplemente tomar todo al pie de la letra. La cruz de San Pedro o cruz petrina es una cruz latina invertida utilizada tradicionalmente como símbolo cristiano, pero en los últimos tiempos también es utilizada como símbolo anticristiano y satánico. La hipótesis del tiempo fantasma es una teoría marginal que afirma que los años 614 a 911 después de Cristo se insertaron en el calendario, esencialmente inventando casi 300 años de historia.
Esta teoría sugiere que los eventos y las personas que comúnmente se cree que ocurrieron durante estos años fueron en realidad fabricaciones o interpretaciones erróneas, y que los eventos reales de la época fueron diferentes a los registrados en los registros históricos. Vicarius Filii Dei es una frase latina que se traduce aproximadamente como vicario del Hijo de Dios. Se ha utilizado históricamente como un título para el Papa, aunque no es un título oficial para el Papa reconocido por la Iglesia Católica. La frase también se ha utilizado en teorías de conspiración que afirman que es un código secreto que se refiere al Papa como el Anticristo. El debate de Valladolid fue una serie de discusiones que tuvieron lugar en Valladolid, España en 1550-1551. Fue una disputa teológica y filosófica entre los dominicos españoles y los franciscanos sobre el trato de los nativos americanos y sus derechos en las colonias españolas en América. Los dominicos abogaron por el control absoluto de los españoles sobre los indígenas y sus propiedades, mientras que los franciscanos abogaron por el trato humano de las poblaciones nativas y el reconocimiento de sus derechos. Los debates reflejan el debate colonial en curso sobre la moralidad de la colonización y el tratamiento de los pueblos indígenas en las Américas. Los osarios son pequeñas cámaras o cajas que se utilizan para almacenar los huesos de los muertos, a menudo en un cementerio o cripta. Se usaban comúnmente en la antigüedad, particularmente en los entierros judíos y cristianos, como una forma de conservar espacio en los cementerios llenos de gente. Los huesos se colocaban en el osario después de que la carne se hubiera descompuesto, y las cajas a menudo se inscribían con los nombres de los difuntos u otra información de identificación. La práctica de usar osarios disminuyó en la Edad Media, pero ha resurgido en los últimos tiempos como una alternativa a los entierros tradicionales. El autómata Albertus Magnus es una figura mecánica legendaria de un hombre que sostiene un halcón que se dice que fue construido en el siglo XIII por el alquimista y filósofo alemán Albertus Magnus. Se dice que el autómata tenía la capacidad de hablar y responder a preguntas. La historia, que probablemente es una leyenda, es bastante intrigante y muy interesante. El santo prepucio se refiere a la creencia en algunas culturas de que el prepucio de Jesús se consideraba sagrado y tenía un significado religioso especial. Esta idea ha sido parte de varios folclores cristianos, pero no es una doctrina o enseñanza de la Iglesia cristiana mayoritaria, y no hay evidencia histórica que la respalde. La mayoría de los eruditos modernos lo consideran únicamente como un mito. Las decretales de Pseudo Isidoro fueron una colección de cartas falsificadas y decretos papales, creados en el siglo IX. Fueron atribuidos al Papa Isidoro, pero en realidad fueron escritos por un autor desconocido que pretendía apoyar la autoridad de la Iglesia y del Papa sobre las autoridades seculares. Las decretales se utilizaron ampliamente en la Edad Media, especialmente en la controversia entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Las falsificaciones se descubrieron en el siglo XIII, pero su impacto en el desarrollo del derecho canónico y la autoridad del papado duró muchos siglos. La Sala de Audiencias Pablo VI, también conocida como Sala de las Audiencias Pontificias, es un edificio en la Ciudad del Vaticano que sirve como espacio para que el Papa se dirija a los visitantes y celebre ceremonias. La creencia surge debido a la figura que se encuentra detrás del Papa, la cual se cree que es demoníaca. La teoría dice que un grupo de banqueros adinerados, incluido J.P. Morgan, querían fundar el Banco de la Reserva Federal estadounidense para facilitar la acumulación de riqueza para la Iglesia Católica y financiar la guerra mundial que pronto comenzaría. Necesitaban una forma de superar a Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss y John Jacob Astor, tres hombres influyentes que supuestamente se opusieron a la reserva. La orden decidió que el método más efectivo, eficiente e imposible de rastrear era esperar 2 años para que se completara el Titanic. Luego hicieron arreglos para que los hombres aborden el barco y ordenaron al capitán, un agente jesuita, que hundiera el barco. El rey Felipe II de España mandó a crear un robot de San Didaco para conmemorar la curación de su hijo Don Carlos por intercesión de San Didaco. Don Carlos se cayó por unas escaleras y se le hinchó la cabeza, se quedó ciego y perdió el conocimiento. Afortunadamente, el joven fue curado. Se trata de un supuesto diminuto diablo vitrificado en un prisma de vidrio. En el siglo XVIII, el Tesoro Imperial de Viena atestiguó que se trataba de un demonio real que se había quedado atrapado en un cristal durante un exorcismo en Alemania un siglo antes.
El milagro del anciano es uno de los milagros eucarísticos más famosos del mundo. Se dice que ocurrió en el siglo VIII en Lanciano, Italia. Según la tradición, un sacerdote de la iglesia de San Legonciano tuvo dudas sobre la doctrina de la transubstanciación. Mientras celebraba la misa un día, notó que el pan y el vino se habían convertido milagrosamente en carne y sangre. El sitio del milagro es uno de los más visitados de Italia, y el milagro todavía se celebra cada año en Lanciano. San José de Cupertino fue un fraile franciscano del siglo XVII, del que se decía que tenía la capacidad de levitar. Según el relato, levitaba durante los momentos de éxtasis religioso, a veces elevándose varios pies en el aire. El fenómeno fue ampliamente informado en ese momento y ha sido objeto de discusión y debate por parte de las autoridades religiosas y científicas desde entonces. Mientras que algunos lo ven como un hecho milagroso, otros lo ven como un ejemplo de autosugestión o histeria. No existe una explicación científica para la levitación y el fenómeno permanece sin explicación hasta el día de hoy. Lourdes es una ciudad en el suroeste de Francia que es famosa por las apariciones marianas de 1858 y la posterior curación de muchos enfermos que visitaron el lugar. Estas curaciones han sido ampliamente documentadas y muchas han sido reconocidas como médicamente inexplicables por la Oficina Médica de Lourdes, que fue establecida por la Iglesia Católica para examinar y certificar la autenticidad de las curaciones. Si bien muchos católicos consideran que las curaciones son milagrosas, no son universalmente aceptadas y continúan siendo objeto de mucho debate e investigación científica. Hildegarda de Bingen fue una abadesa benedictina alemana, escritora, compositora, filósofa, mística cristiana, visionaria y polímata. Fue una de las figuras más notables del siglo XII y fue conocida por sus obras sobre historia natural y medicina, así como por sus escritos religiosos y composiciones musicales. Hildegarda ha sido reconocida como santa por la Iglesia Católica Romana y es considerada una de las más grandes compositoras de música sacra de su tiempo. Los lenguajes falsos como el de Tolkien se llaman lenguajes construidos, conlangs para abreviar, y crearlos se llama conlanging. El conlang más antiguo que se conoce es lingua ignota, un supuesto idioma angelical, creado en el siglo XII por Hildegard von Bingen. Los cefalóforos son santos en la mitología cristiana que se representan con sus propias cabezas cortadas o sosteniéndolas en sus manos. Este tipo de representación se encuentra más comúnmente en el arte y la iconografía del Imperio Bizantino y Europa Occidental en la Edad Media. El concepto de cefalóforos está asociado con el martirio, con los santos siendo honrados por su disposición a dar la vida por su fe. El Concilio de Florencia fue un concilio papal que tuvo lugar en Florencia, Italia en 1438-1445. Fue un intento de reunir a las iglesias occidental y oriental, la católica romana y la ortodoxa oriental, y puso fin al gran cisma que había dividido a la cristiandad durante casi 200 años. El concilio fue significativo en la historia de la Iglesia Católica, ya que intentó reconciliar las diferencias entre las dos ramas del cristianismo, pero finalmente fracasó por no lograr su objetivo. El Priorato de Sion es una sociedad secreta que se dice fue fundada en la Edad Media y que posee un gran secreto sobre el Santo Grial y María Magdalena. La historia fue popularizada por la novela El Código da Vinci. La predestinación individual es una creencia teológica de que Dios predeterminó la salvación de individuos específicos antes de la fundación del mundo. Se basa en la interpretación calvinista de versículos bíblicos como Efesios 1, 4, 5. Porque nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de él. En amor nos predestinó en adopción para ser hijos. Por Jesucristo, según su beneplácito y voluntad. Esta creencia sostiene que cada persona ha sido predeterminada por Dios para ser salvada o condenada desde el principio de los tiempos, y que no hay posibilidad de salvación después de la muerte. Malleus Maleficarum, en latín, el martillo de la bruja, es un tratado medieval sobre brujería, escrito en 1486 por Heinrich Kramer, un clérigo e inquisidor alemán. El texto se inspiró en las experiencias de Kramer con la Inquisición en Europa Central y su creencia de que la brujería era un crimen grave contra Dios. Fue una de las obras más influyentes sobre brujería jamás escritas y se utilizó como manual para los inquisidores de toda Europa durante siglos. El Malleus describió las diversas formas de brujería, detalló los métodos de identificación y enjuiciamiento, y afirmó la necesidad de eliminar a las brujas. También se utilizó para justificar la persecución de personas acusadas de brujería, incluidas mujeres, niños y discapacitados.
El emperador Kangxi hizo un edicto importante en 1692 que permitió la práctica del catolicismo en China. Debido a esto, se cree que el emperador fue convertido al catolicismo durante los 30 años que duró el edicto. Chartreuse es un licor misterioso y complejo que ha sido elaborado por monjes franceses desde el siglo XVII. Es conocido como uno de los pocos licores del mercado que tiene la capacidad de mejorar con la edad. Ha sido un secreto muy bien guardado, pero hoy en día es posible hacer una imitación pasable en casa. En la descripción estará la receta con los ingredientes por si alguien quiere darle un vistazo. La leyenda dorada es una colección de hagiografías escritas por Jacobus de Voragine, publicadas en el siglo XIII. Es uno de los libros más influyentes de la Edad Media y una de las fuentes más importantes para la cultura católica popular del período medieval tardío. Las historias del libro tratan sobre la vida y las obras de los santos y pretenden inspirar a los lectores a imitar su ejemplo de santidad. El libro también incluye algunos cuentos apócrifos que en ese momento se creía que eran ciertos. Index Librorum Prohibitorium, en latín, Índice de Libros Prohibidos, era una lista de publicaciones consideradas heréticas, anticlericales o lascivas y, por lo tanto, prohibidas por la Iglesia Católica. Anteriormente se usaba para censurar publicaciones sobre temas como la disidencia religiosa, el sexo y la moralidad. El índice fue suprimido en 1966. El genocidio catarí, también conocido como la Cruzada contra los albigenses, fue una campaña militar de 20 años, de 1209 a 1229, contra el movimiento cátaro en Languedoc, suroeste de Francia. La campaña fue iniciada por el Papa Inocencio III, con el objetivo principal de suprimir el catarismo, que era visto como una herejía en la Iglesia Católica. La campaña resultó en la destrucción de la civilización cátara, el exterminio de su pueblo y la confiscación de sus tierras por parte de la corona francesa. En el transcurso de la campaña, unos 200.000 cátaros fueron asesinados u obligados a huir. Las masacres valdenses fueron una serie de persecuciones religiosas y asesinatos de valdenses en Italia y el sur de Francia en los siglos XVI y XVII. Los valdenses fueron una secta cristiana que surgió en el siglo XII, y su persecución comenzó a fines del siglo XIII y duró hasta fines del siglo XVII. Entre 1545 y 1655, los valdenses fueron víctimas de una serie de masacres, en las que murieron miles de ellos. Los valdenses fueron perseguidos por sus creencias, que la Iglesia Católica consideraba heréticas. También fueron perseguidos por negarse a someterse a la autoridad de la Iglesia. Las masacres valdenses fueron parte de un patrón más amplio de persecución religiosa y violencia en Europa, que también incluyó la infame Inquisición española y las masacres hugonotes. Dum Diversas, es una bula papal emitida por Papa Inocencio VIII el 18 de junio de 1452. Esta bula fue una de las primeras veces que el papado autorizó la esclavitud en el mundo europeo, utilizando los mismos como una forma legalmente aceptable de adquirir propiedad. La bula también otorgó al rey de Portugal el derecho de tomar, capturar, reducir a la esclavitud, adquirir, retener y gobernar a todos los saracenos y paganos, así como a otros enemigos de la fe cristiana. La donación de Constantino es un famoso documento del siglo VIII que se creía que era un documento legal en el que el emperador romano Constantino I donó una gran parte del Imperio Romano Occidental al Papa. Más tarde se reveló que era una falsificación, creada por un clérigo bizantino a mediados del siglo VIII. La falsificación se usó para ayudar al papado a ganar más poder, ya que fue escrito para otorgar al papa poderes espirituales y temporales sobre las tierras del Imperio Romano. Se ha hecho referencia a la donación de Constantino como una de las falsificaciones más exitosas de la historia. Chick Tracts es una serie de pequeños cómics evangélicos, creados por el editor estadounidense y caricaturista religioso Jack Chick. Los cómics presentan una visión rígidamente fundamentalista del cristianismo y se han vuelto ampliamente conocidos por sus temas a menudo sensacionalistas y conspiradores. Estos temas han incluido a los Illuminati, el nuevo orden mundial, la masonería, las sociedades secretas, el anticristo y varias teorías de conspiración. Los Chick Tracts han sido fuertemente criticados por sus puntos de vista sobre temas como el aborto, la homosexualidad y la tolerancia religiosa.
El cardenal George Pell fue condenado a 6 años de prisión en febrero de 2019 por abusar sexualmente de 2 niños en la década de 1990, cuando era arzobispo de Melbourne. El Tribunal de Apelación de Australia estableció la condena en abril de 2020. El cardenal George Pell sospecha que fue incriminado por cargos de sexo infantil en Victoria debido a su trabajo en la reforma financiera del Vaticano, sin embargo esto no está comprobado. Mehmet Ali Aka, conocido como Ali Aka, es un ciudadano turco que es conocido por el intento de asesinato contra el Papa San Juan Pablo II, en la plaza de San Pedro del Vaticano el 13 de mayo de 1981. Aka fue arrestado, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua en Italia por el intento de asesinato, pero fue indultado y puesto en libertad en el año 2000. Anteriormente había cumplido condena en su Turquía natal por los asesinatos por motivos políticos del destacado periodista turco, Abdi Pekci, y a la política Barille Usok. Debido a esto se cree que era un asesino a sueldo y de ser cierto queda la incógnita acerca de quién lo contrató. Un santo anterior a la congregación en términos simples, era cualquier persona proclamada santa antes del establecimiento de la congregación para la causa de la santidad establecida por la Iglesia en 1588. Se cree que estos santos realmente no existen por temas religiosos algo complejos. El cardenal Becciu es un cardenal italiano y exfuncionario del Vaticano que estuvo involucrado en un escándalo financiero en septiembre de 2021. Fue acusado de malversar fondos de la Iglesia, abusar de su autoridad y hacer negocios ilícitos de bienes raíces. El organismo de control financiero del Vaticano, la Autoridad de Información Financiera, realizó una investigación y descubrió que había usado dinero de la Iglesia para beneficio personal. Como resultado, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Becciu a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y lo despojó de sus derechos como cardenal. La investigación está en curso y el cardenal Becciu ha negado haber actuado mal. El término lavender mafia es una expresión del argot que se ha utilizado para describir un supuesto grupo de personas homosexuales dentro de la Iglesia Católica que ejercen poder e influencia sobre sus políticas y toma de decisiones. El uso del término es controvertido y muchos lo consideran un estereotipo infundado y dañino. El grupo de Saint Gallen, también llamado Saint Gallen Mafia, era un grupo informal de clérigos liberales reformistas de alto rango con ideas afines en la Iglesia Católica, descrito por el obispo de Saint Gallen, Ivo Führer, quien fue el anfitrión de las discusiones y que se reunían anualmente en, o cerca de, Gallen, Suiza, en enero, para intercambiar libremente ideas sobre temas de la Iglesia. Se tiene la creencia de que este grupo son los que determinan al Papa. La elección del Papa Miguel, cuyo verdadero nombre es David Bauden, tuvo lugar en 1990 entre un pequeño grupo de personas que rechazaban la autoridad de la Santa Sede, pero no ha sido aceptada por la comunidad católica en general ni por el colegio cardenalicio. La Iglesia Católica Romana reconoce al Papa Francisco como el Papa actual. El Papa Pío XI y Benito Mussolini, el líder de la Italia fascista, tenían una relación compleja. En los primeros años del gobierno de Mussolini, el Papa criticó el régimen fascista y su supresión de las libertades civiles y de la Iglesia Católica. Sin embargo, en 1929, los dos firmaron el Tratado de Letrán, que reconocía al Vaticano como un estado independiente y le otorgaba una compensación financiera por la pérdida de los estados pontificios en 1870. Este tratado mejoró la relación entre el Papa y Mussolini, pero el Papa continuó expresando su preocupación por la persecución de los católicos y la supresión de la Iglesia en la Italia fascista. En última instancia, su relación fue de pragmatismo, y cada uno buscó promover sus propios intereses a través de la asociación. El Papa falleció el 10 de febrero de 1939, la versión oficial dicta que de causas naturales y los conspiranoicos afirman que fue por orden de Mussolini. Tradinistas es un término que se usa para describir a las personas que tienen una visión filosófica y política particular que combina el catolicismo tradicional con la ideología marxista. El término se usa a menudo de manera crítica o desdeñosa para describir un tipo particular de izquierdista que ve a la Iglesia Católica como una fuente potencial de cambio revolucionario. Se trata de un vial de sangre seca que se asocia con San Genaro, el santo patrón de Nápoles, Italia. Se dice que la sangre se licúa o se licúa parcialmente 3 veces al año en fechas específicas del calendario litúrgico, un fenómeno que muchos consideran un evento milagroso.
La ceremonia de la licuefacción de la sangre es una tradición popular en Nápoles desde hace muchos siglos y a la que asisten miles de personas cada año. El Sínodo de la Amazonía es una reunión de obispos católicos que tuvo lugar en octubre de 2019. Durante el sínodo, algunos indígenas de la región amazónica realizaron rituales en honor a la Pachamama, una diosa de la religión andina asociada con la tierra y la fertilidad. Esto provocó controversia entre algunos católicos conservadores, que lo vieron como una forma de sincretismo, o la mezcla de diferentes creencias religiosas. Sin embargo, otros lo vieron como una forma de reconocer y respetar las tradiciones culturales de las comunidades indígenas de la Amazonía. La Iglesia Católica no ha respaldado oficialmente el culto a la Pachamama, pero el Papa Francisco ha alentado un enfoque más inclusivo y respetuoso de la evangelización en regiones con diversas herencias culturales y religiosas. El Sínodo Alemán es una reunión cristiana protestante en Alemania. Se trata de una asamblea general de representantes de las iglesias, que se reúnen para discutir y tomar decisiones sobre asuntos teológicos y administrativos que afectan a su comunidad religiosa. El Sínodo Alemán es un evento importante en la vida de la Iglesia protestante en Alemania y sus decisiones a menudo tienen un impacto significativo en la dirección y las políticas de la Iglesia. Cismático hace referencia a una persona que sigue el cisma, una separación o división en una religión o iglesia. Es un término que se utiliza en contextos religiosos y históricos. Nuevamente, se cree que Sínodo Alemán es cismático. El tercer secreto de Fátima se refiere a un supuesto mensaje que fue revelado por la Virgen María a 3 niños pastores en Fátima, Portugal, en 1917. Se creía que el mensaje contenía predicciones sobre el futuro, incluidos eventos relacionados con la Iglesia Católica y el mundo en general. Sin embargo, el contenido del tercer secreto no se hizo público hasta el año 2000, cuando el Vaticano emitió un comunicado describiéndolo como una visión del sufrimiento del Papa y la Iglesia en el siglo XX, y llamando a la oración y la penitencia. El contenido exacto del tercer secreto ha sido objeto de mucha especulación y debate, con algunas personas cuestionando la autenticidad de la declaración del Vaticano y otras interpretándola de varias maneras. La controversia de la investidura, que tuvo lugar en el siglo XI entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico sobre el nombramiento de obispos y abades, nunca se resolvió por completo. Sin embargo, el resultado del conflicto, conocido como el Concordato de Worms en 1122, estableció una paz temporal entre las dos partes y permitió cierto grado de compromiso. La controversia siguió influyendo en la relación entre el papado y los monarcas europeos durante siglos, pero técnicamente no terminó. El arrianismo es una herejía cristiana que fue popular en el siglo IV después de Cristo y sostenía que Jesucristo no era igual a Dios Padre, sino que fue creado por Él, y, por lo tanto, estaba subordinado a Él. Esta creencia fue rechazada por la Iglesia cristiana primitiva y fue declarada herejía en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Hoy en día, el arrianismo no se considera parte de la corriente principal del cristianismo y no se acepta ampliamente como una verdadera forma de religión. Sin embargo, la teoría dice que el arrianismo es el verdadero cristianismo. El arzobispo Carlo Maria Vigano es un arzobispo católico y exdiplomático del Vaticano. Ha realizado varios reclamos y denuncias de corrupción, encubrimientos y conspiraciones dentro del Vaticano y la Iglesia Católica. Algunas de sus afirmaciones han sido ampliamente desacreditadas y muchas han sido recibidas con escepticismo por parte de la Iglesia Católica. Esta teoría es bastante controvertida debido a lo que implica. Diplomáticos y archivistas del Vaticano están convencidos de que el ataque contra Nagasaki fue un golpe contra Japón y la Iglesia Católica. El segundo ataque fue un impacto casi directo en la catedral más grande de Asia, en el renombrado asentamiento católico del país, Urakami, un distrito residencial de Nagasaki, significativamente al norte del centro comercial de la ciudad y del astillero de Mitsubishi. Alrededor del 71% de la comunidad católica fue erradicada en Nagasaki. Los defensores de esta teoría argumentan que era prácticamente imposible que los militares no supieran de la importancia y el significado católico de la zona y que fue un ataque directo. El obispo Franco Mulakal es un exobispo de la diócesis católica romana de Jalandhar, India, acusado de violar repetidamente a una monja entre 2014 y 2016. La monja presentó una denuncia policial contra Mulakal en junio de 2018, lo que condujo a su arresto en septiembre del mismo año.
El caso atrajo la atención de los medios de comunicación y provocó protestas generalizadas en toda la India. El juicio comenzó en abril de 2019 y Mulakal fue puesto en libertad bajo fianza ese mismo año. El veredicto aún está pendiente para febrero de 2023. La controversia del ecumenismo del odio se refiere a una crítica de las organizaciones y líderes religiosos que se percibe que promueven puntos de vista odiosos o discriminatorios bajo la apariencia de enseñanzas o principios religiosos. Esta crítica a menudo se dirige a grupos que usan lenguaje religioso para justificar los prejuicios, la discriminación o la violencia contra ciertos grupos de personas, en particular aquellos basados en raza, etnia, sexualidad o identidad de género. El término ecumenismo del odio destaca la hipocresía de utilizar la retórica de la unidad religiosa y la cooperación para difundir mensajes de odio. Una menorá es un candelabro de 7 o 9 brazos que se utiliza en los rituales judíos, sobre todo durante Hanukkah para conmemorar el milagro del aceite que ardió durante 8 días en el templo. La menorá se ha convertido en un símbolo del pueblo judío y, a menudo, se representa en banderas, monedas y otros artefactos culturales judíos e israelíes. El Museo del Vaticano en Roma tiene una colección de artefactos antiguos, incluidos algunos de la época del Segundo Templo en Jerusalén. Sin embargo, no se sabe públicamente si el Vaticano tiene una menorá original, ya que habría sido un objeto valioso y muy buscado. Contrario a esto, existen varias menorás en exhibición en el Museo del Vaticano, incluidas réplicas y reconstrucciones. El caso Edgardo Mortara fue un secuestro de un niño judío en Bolonia, Italia, en 1858 por la policía de los Estados Pontificios. Edgardo fue separado de su familia porque se descubrió que había sido bautizado en secreto por una criada católica y se creía que ya no podía criarse como judío. El caso provocó indignación internacional y fue ampliamente cubierto por la prensa, llamando la atención sobre los limitados derechos civiles de los judíos en los Estados Pontificios y en otras partes de Europa. El secuestro y los acontecimientos posteriores que rodearon el caso Mortara se consideraron un momento clave en el Risorgimento, el movimiento por la unificación italiana, y se mencionan a menudo en el contexto histórico de las relaciones judeo-católicas. El libelo de sangre es una acusación falsa y maliciosa de que los judíos fueron responsables del asesinato de niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos. Esta narrativa falsa se ha utilizado a lo largo de la historia para incitar a la violencia y la persecución contra los judíos, y ha causado un sufrimiento inmenso. La tesis de Siri se refiere a la creencia de que el Papa Gregorio XVII, quien fue elegido después de la muerte del Papa Pablo VI en 1978, era en realidad el arzobispo Pierre-Martin Godin Thuc de Vietnam. Esta creencia se basa en la afirmación de que Thuc fue elegido en un cónclave secreto y que tomó el nombre de Papa Gregorio XVII. La tesis es controvertida y no reconocida por la Iglesia Católica. Esta es una leyenda sobre un papa judío. Según el relato, el Hanan, un niño judío, hijo de Simeón Bar Isaac, es robado durante un sabbat judío por una criada cristiana en la noche mientras él está dormido en su cama. Cuando se despierta se encuentra en una habitación desconocida, y le dicen que sus padres están muertos. El joven es mantenido preso en un monasterio donde recibe una educación eclesiástica y asciende rápidamente en los círculos jerárquicos, hasta convertirse en papa. En 1981, 6 niños informaron por primera vez de visiones de la Virgen María, en un escenario que recuerda a las famosas apariciones en la ciudad francesa de Lourdes, en el siglo XIX y hace 100 años en Fátima. El Papa Francisco ha expresado serias dudas sobre la autenticidad de las supuestas apariciones continuas de la Virgen en Medjugorje. El expapa Benedicto creó una comisión de teólogos y obispos para estudiar la situación. Su informe no ha sido publicado, pero fue entregado al Papa Francisco en 2014. El padre Chad Ripperger es un sacerdote católico, teólogo y exorcista que se ha visto envuelto en algunas controversias. Algunas de estas controversias incluyen sus puntos de vista sobre la salvación y su enfoque del exorcismo, que algunas personas consideran extremo o poco ortodoxo. Además, el padre ha enfrentado críticas por sus puntos de vista sobre los roles de género, la homosexualidad y otros temas sociales. A pesar de esto, tiene muchos seguidores entre algunas comunidades católicas, y sigue siendo un orador solicitado en una variedad de temas relacionados con la fe y la espiritualidad.
San Jerónimo es ampliamente considerado como el traductor de la versión latina de la Biblia, conocida como la Vulgata. La Vulgata sigue siendo una de las traducciones más importantes e influyentes de la Biblia en la Iglesia occidental y, a pesar de algunas críticas y desafíos a lo largo de los siglos, sigue siendo muy apreciada por los eruditos y las comunidades religiosas. San Jerónimo hizo un esfuerzo significativo para traducir con precisión los textos bíblicos al latín, aunque es plausible que durante el proceso hubiera cometido algún error de traducción. En 1797, y tras 8 años después de la toma de la Bastilla y 2 años antes del golpe de estado de Napoleón Bonaparte, el filósofo natural John Robison en conjunto con el ex jesuita Abbé Agustín Barruel hicieron públicos los relatos de la revolución que atribuyeron la responsabilidad a los Illuminati. La teoría dice que dicha organización tenía un plan para subvertir la Iglesia, el Estado y la sociedad a nivel mundial. Tradición, familia, propiedad es una organización católica que enfatiza la importancia de dichos ámbitos y promueve los principios y valores católicos. La organización fue fundada en Brasil en 1960 y desde entonces se ha expandido a otros países. Se dedica a defender la santidad de la vida humana, promover la familia tradicional y apoyar el derecho a la propiedad privada. La organización trabaja para influir en la política pública y la cultura en una dirección que apoye estos principios y valores, y también brinda apoyo y recursos a familias e individuos que desean vivir de acuerdo con estos principios. El padre Michael Jug fue un sacerdote católico que se desempeñó como capellán del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York y era conocido por su trabajo con las personas sin hogar y las personas que padecían VIH-Sida, y no ha sido canonizado como santo por la Iglesia Católica. Lamentablemente, el padre murió el 11 de septiembre de 2001 en los ataques terroristas contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Fue ampliamente recordado por su valentía y servicio compasivo a los afectados por los ataques. Era ampliamente conocido por ser un hombre gay y vivió abiertamente como un sacerdote gay a pesar de los desafíos y dificultades que se presentaron en su época, lo cual ha llevado a creer que la razón de que no haya sido canonizado se deba a este tema. La Iglesia Católica Palmariana es un pequeño grupo católico cismático que se originó en España en la década de 1970. No está reconocido por la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica lo considera una forma falsa y engañosa de catolicismo. La Iglesia Palmariana tiene la reputación de ser muy reservada, autoritaria y de tener enseñanzas y prácticas inusuales que se desvían de las creencias y prácticas católicas tradicionales. Esta es una teoría conspirativa que especula sobre la idea de que el Papa Paul VI fue reemplazado. La base se encuentra en las diferencias que existen entre las fotografías del Papa cuando era joven y las de cuando ya era mayor. Realmente no hay mucho más que explicar en este puesto. El Papa Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII fueron canonizados como santos por la Iglesia Católica Romana el 27 de abril de 2014, siguiendo un procedimiento acelerado conocido como canonización equipollent. Este proceso permitió al Papa canonizarlos con base en la devoción y el testimonio popular, sin requerir un segundo milagro atribuido a su intercesión después de su beatificación. La decisión de canonizar a ambos papas fue tomada por el Papa Francisco y recibió algunas críticas de algunos tradicionalistas que sintieron que el proceso fue demasiado apresurado. El CCP son las siglas del Partido Comunista Chino, que es el partido político gobernante en la República Popular China. El obispo católico Xiao Zuming de Wenzhou, al quien las autoridades se llevaron de vacaciones, ha sido arrestado varias veces desde que fue nombrado miembro de la diócesis en 2016. Se desconoce su paradero actual. La estatua de Buda en el altar de Asís es una estatua del líder espiritual budista, colocada en la ciudad italiana de Asís. El 27 de octubre de 1986, con el debido permiso de Juan Pablo II, el Dalai Lama y los monjes budistas tibetanos de su secta colocaron una pequeña estatua de Buda sobre el tabernáculo de la iglesia de San Pedro en Asís. Esto puede indicar una mezcla de creencias budistas y cristianas o un respeto por el budismo en la zona. Las circunstancias específicas y las razones de la presencia de la estatua en Asís no están claras. Esta se trata de una noticia que se viralizó en 2017. El apartamento del cardenal Coco Palmerio fue allanado por la policía del Vaticano, en donde supuestamente descubrieron un grupo de hombres realizando una orgía y consumiendo drogas. Sin comentarios al respecto.
Durante la Edad Media, la difusión de reliquias por toda Europa se intensificó a medida que se extendía el cristianismo y crecía el número de fieles. Esto llevó a que se desarrollara un mercado de reliquias ya que las instituciones compitieron por ellas. Las falsificaciones también inundaron este mercado y actualmente existe una gran cantidad de piezas falsas. Escipión Reviva fue un sacerdote jesuita español del siglo XVII. Estudió en la Universidad de Alcalá y más tarde fue profesor de teología en la Compañía de Jesús. Fue uno de los teólogos más influyentes de su tiempo y contribuyó a los estudios de la Iglesia en una época de conflictos religiosos. Escribió numerosos libros sobre la teología y la filosofía y su obra más famosa es la Apología Pro Vita Sua, una defensa de la vida de la Iglesia durante la Contrarreforma. Nadie sabe cuándo fue consagrado, o por quién, y sin embargo es la fuente principal del 95% de los linajes episcopales romanos. Economía de salvación es un término usado para describir la idea de que la gracia y la misericordia de Dios proveen la salvación para la humanidad sin necesidad de ningún esfuerzo humano. En el cristianismo, la salvación se ofrece gratuitamente a quienes creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo aceptan como su Salvador. Este concepto se basa en los versículos de la Biblia que dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La economía de la salvación se basa en el entendimiento de que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, ya que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. En cambio, somos salvos por la gracia y la misericordia de Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. La adelfopoiesis, o creación de hermanos, es un ritual que se remonta al período bizantino y que algunas iglesias cristianas ortodoxas todavía practican en la actualidad. Es una ceremonia que une a dos hombres en una unión espiritual, similar a la unión del matrimonio. En la mayoría de los casos, la adelfopoiesis es vista como una unión espiritual que bendice y fortalece un vínculo fraterno entre dos personas. Para algunos, este ritual es visto como matrimonio homosexual pero con pasos extras. El cronovisor es quizá una de las incógnitas más grandes que giran en torno al catolicismo. Se trata de un dispositivo que fue inventado por el sacerdote italiano, el padre Pellegrino Ernetti, durante la década de 1950. Se dice que el cronovisor era capaz de recuperar imágenes del pasado para su visualización en el presente. Pese a que el Vaticano nunca ha confirmado la existencia real del cronovisor, se cree que este existe y se mantiene escondido en alguna parte por la Iglesia Católica. Honorio I fue un monje benedictino y papa romano del siglo VII. Fue uno de los principales defensores de la teología monotelita, lo que le hizo ser tildado de hereje por parte de los obispos ortodoxos. Participó activamente en la controversia monotelita, llegando a escribir 2 cartas a los obispos de Bizancio apoyando esta teoría. Esto le hizo ganarse el odio de los obispos ortodoxos, quienes lo declararon hereje en el Concilio de Constantinopla de 680. Ursula Raiden es una mística cristiana ortodoxa y fundadora del movimiento True Life in God. Es conocida por transcribir mensajes de Jesús y María que cree que le fueron revelados. Sus escritos, que han sido traducidos a más de 40 idiomas, son aceptados por algunas iglesias, incluida la Iglesia Católica Romana, y han sido fuente de controversia. La Reforma fue un movimiento religioso, político, intelectual y cultural del siglo XVI que tuvo como objetivo reformar la Iglesia Católica en Europa. Una de sus figuras centrales fue el Papa León X, que reinó desde 1513 hasta 1521. León X se destaca por su patrocinio de las artes y su estilo de vida extravagante. También es recordado por su oposición a Martín Lutero y la Reforma protestante. El elefante es un símbolo que a menudo se asocia con el Papa León X. Este símbolo probablemente esté relacionado con el hecho de que el Papa León X era miembro de la poderosa familia Medici, que usaba el elefante como su emblema. El elefante de Medici simboliza la fuerza, la sabiduría y el poder, que pueden haber sido vistos como cualidades que Leo X compartió con su familia. Los futuros reformadores protestantes ya estaban enojados con la Iglesia, pero el hecho de que el Papa ahora tuviera un elefante mascota especial de la India llamado Jano, fue visto como el ejemplo perfecto y exagerado de cuán corrupto se había vuelto el papado. El elefante, técnicamente fue la causa y excusa perfecta.
Nuestra Señora de Kibeo fue una aparición mariana en Kibeo, Ruanda, en 1981. La Santísima Virgen María se apareció a 3 alumnas y les dio mensajes de paz y reconciliación. También advirtió sobre una tragedia venidera, que muchos creen que presagiaba el genocidio de Ruanda en 1994. En la noche del 26 al 27 de marzo de 1996, 7 monjes de la Orden Trapense de la Abadía de Nuestra Señora del Atlas de Tibirine, cerca de Médea, Argelia, fueron secuestrados durante la Guerra Civil de Argelia. Estuvieron detenidos durante 2 meses y fueron encontrados muertos a fines de mayo de 1996. Las circunstancias de su secuestro y muerte siguen siendo controvertidas. El grupo islámico armado, Groupe Islamique Armé, GIA, se atribuyó la responsabilidad de ambos, pero en 2009, el general retirado François Buchwalter informó que los monjes fueron asesinados por el ejército argelino. Hasta la fecha sigue siendo un misterio. El padre Hans Schmidt fue un sacerdote católico que sirvió en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Fue acusado de matar a una mujer que había embarazado y de deshacerse del cuerpo en el río Hudson, en donde aparecieron los pedazos del torso de la mujer en la ciudad de Nueva York. El padre huyó del país, convirtiéndose en uno de los primeros fugitivos buscados internacionalmente. El caso recibió amplia atención de los medios y se considera uno de los primeros casos penales de alto perfil en los Estados Unidos. Este caso es muy grande y explicar todos los detalles llevaría un video aparte. Hans fue ejecutado en la silla eléctrica. El molinismo es una teoría filosófica de la presciencia divina y la libertad humana, que afirma que Dios tiene un conocimiento completo de todos los mundos posibles, el mundo real y los contrafactuales de la libertad de las criaturas. Esto ha llevado a creer que se refiere a distintas realidades posibles y que Dios tiene conocimiento absoluto de todos. Dios conoce de antemano todas las posibles elecciones futuras que podrían ocurrir. Los Esclavos del Inmaculado Corazón de María es una congregación religiosa católica romana de sacerdotes y hermanos fundada en los Estados Unidos en el siglo XX. Se dedican a promover la devoción a María, la Madre de Jesús, y a la difusión del Evangelio a través de la educación y otras obras de caridad. El nombre Esclavas del Inmaculado Corazón de María se refiere a la devoción de los miembros a María y su deseo de imitar su humildad y generosidad de espíritu. El padre Gabriel Amort fue un exorcista y sacerdote católico romano italiano. Se desempeñó como exorcista jefe de la diócesis de Roma desde 1986 hasta su jubilación en 2016. El padre fue una figura controvertida y sus puntos de vista sobre el exorcismo y el ocultismo fueron ampliamente debatidos dentro de la Iglesia Católica. Escribió varios libros sobre el exorcismo y el diablo, y fue un orador solicitado sobre el tema. El padre Gabriel ha dicho que el yoga es satánico porque conduce a la práctica del hinduismo y que todas las religiones orientales se basan en una creencia falsa. Igual dijo que Harry Potter es el mal. El punto omega es un estado final teórico del universo propuesto por Pierre Teilhard de Chardin, filósofo y sacerdote jesuita francés, a mediados del siglo XX. Se refiere a un estado futuro del universo en el que se dice que toda la materia y la conciencia convergen en un todo único, último, organizado y armonioso. El concepto del punto omega tiene sus raíces en la creencia de Teilhard en la convergencia de la evolución humana y la evolución del universo, que él vio como conducente a un despertar espiritual final. La idea sigue siendo un tema de debate filosófico y espiritual. Óscar Romero fue un sacerdote católico romano salvadoreño que se desempeñó como arzobispo de San Salvador. Era conocido por su defensa de los derechos humanos, la justicia social y la resistencia no violenta frente a la pobreza y la violencia generalizadas en El Salvador. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla de un hospital de San Salvador. Su muerte provocó la indignación internacional y es ampliamente considerada como un punto de inflexión en la guerra civil del país, que duró de 1980 a 1992. La muerte y el legado de Romero continúan inspirando e influenciando a personas de todo el mundo que luchan por la justicia social y los derechos humanos. El judío errante es una figura legendaria en el folclore cristiano que, según la leyenda, se burló de Jesús en el camino a su crucifixión y luego fue maldecido a vagar por la tierra hasta la segunda venida. La leyenda ha sido objeto de mucha expresión artística y cultural a lo largo de los siglos, incluida la literatura, la poesía, la música y la pintura.
A fines de 1994, una noticia supuestamente emitida por Associated Press comenzó a circular en línea, principalmente por correo electrónico, afirmando que Microsoft había comprado la Iglesia Católica. La historia señaló que esta era la primera vez que una compañía de software informático ha adquirido una religión mundial importante. Luego, el artículo citó a Bill Gates diciendo que consideraba que la religión era un mercado en crecimiento y que los recursos combinados de Microsoft y la Iglesia Católica permitirán hacer que la religión sea más fácil y divertida para una gama más amplia de personas. Según los términos del acuerdo, Microsoft adquiriría los derechos electrónicos exclusivos de la Biblia y haría que los sacramentos estuvieran disponibles en línea. La Misa Católica, el nombre del servicio litúrgico de la Iglesia Católica, celebra el sacrificio de Jesús a través de la presentación del pan y el vino, que los católicos creen que se transubstanciaron en su cuerpo y sangre. Pero San Pablo dice que Cristo ofreció su sacrificio de una vez por todas, Hebreos 10:10, entonces, ¿cómo pueden los católicos ofrecer el sacrificio de la Pascua en cada misa sin que se considere un sacrificio nuevo y separado? El Catecismo de la Iglesia Católica dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, conmemora la Pascua de Cristo, y se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció una vez por todas en la cruz permanece siempre presente. Esto implica que, en cada misa, la congregación, en cierto sentido, viaja en el tiempo para estar con Jesús en la Pascua y la crucifixión, por lo que la misa es canónicamente un viaje en el tiempo. Cecile Bombeck fue una monja de la Orden de San José y asesina en serie belga que mató a 3 personas entre 1976 y 1977. El comportamiento aberrante de Bombeck comenzó después de una operación para extirpar un tumor cerebral. Aunque la operación aparentemente fue un éxito, sus colegas notaron que un comportamiento extraño había comenzado poco después de que se recuperara de la cirugía. Desafortunadamente, se volvió adicta y se obsesionó con obtener dinero para el suministro ilícito de drogas. Además, hizo propuestas lésbicas a otras monjas. También fue sospechosa de asesinar a más de 30 de los ancianos residentes de esa instalación durante un lapso de 2 años, entre 1976 y 1978. Además de estos presuntos homicidios, también fue acusada de robar una gran suma de dinero de sus víctimas. Así como sospechas de actos repetidos de tortura, arrancar catéteres de pacientes y otros comportamientos abusivos. El 16 de enero de 1978, 3 monjas de la Congregación Apostólica, la hermana Pieta, la hermana Francisca y la hermana Godive, ingresaron a la estación de policía de Wetteren con denuncias sobre la conducta aberrante de la hermana Gottfrieda como gerente de geriatría. Las hermanas declararon que habían observado a Gottfrieda bebiendo en exceso y proporcionaron pruebas de que también consumía morfina y cocaína con frecuencia. Murió en 2019 en San Josef, Wetteren a los 86 años. Finalmente, hemos llegado al fondo de este iceberg. En el año 2011, en un discurso en Doha, el veterano periodista neoyorquino Seymour Hersh dijo que el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas del Ejército estadounidense había sido infiltrado por fanáticos cristianos que se ven a sí mismos como cruzados modernos y tienen como objetivo cambiar las mezquitas por catedrales. En particular, dijo que el ex jefe del JSOC, el general Stanley McChrystal y su sucesor, el vicealmirante William McRaven, así como muchos otros altos líderes del comando, son todos miembros de los Caballeros de Malta o al menos partidarios de este grupo. Lord of the World es una novela distópica escrita por el escritor y sacerdote católico inglés, Robert Hugh Benson, publicada por primera vez en 1907. El libro describe un mundo futuro en el que el anticristo ha tomado el control y el cristianismo es perseguido. La novela explora temas de religión, política y el fin del mundo, y sigue siendo una obra importante en el género literario distópico. La teoría dice que realmente toda la historia es una visión del cronovisor, y de ser cierto resultaría muy inquietante. Sor Lucía es una de los 3 pastorcitos que vieron a la Virgen María en Fátima, Portugal en 1917, vivió hasta 2005 y fue ampliamente reconocida por quienes la conocieron. La teoría nos dice que existe evidencia fotográfica disponible en Internet, en biografías autorizadas, así como muestras escritas a mano que demuestra que Lucía de Fátima fue reemplazada por una impostora durante los años posteriores a 1958.
La profecía de los papas, también conocida como profecía de Malaquías o de San Malaquías, es una de las dos contenidas en las profecías de San Malaquías, textos esotéricos y escatológicos publicados en latín en 1595 y atribuidos al obispo católico irlandés Malaquías de Armagh. Hace casi 1000 años, San Malaquías tuvo una visión que profetizaba el fin del papado y que predecía que el pontificado de Roma tan solo tendría 112 papas. Benedicto XVI fue el número 111 de la historia, por lo que el Papa Francisco sería el último de los papas. En este escrito el Papa 112 es llamado Pedro el Romano, en este caso el Papa Francisco, y dice que durante su mandato la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez tremendo juzgará al pueblo. Las apariciones de Nuestra Señora de Akita son una serie de visiones religiosas de la Virgen María, ocurridas en 1973 y 1981 en Yuzawadai, un pueblo de la ciudad de Akita, Japón. La primera de las visiones ocurrió el 12 de junio de 1973 y fue presenciada por la hermana Agnes Katsuko Sasagawa. La visión incluía un mensaje de la Virgen María pidiéndole a la hermana Agnes que ore mucho y que hiciera la promesa de hacer penitencia, ofrecer reparación y sacrificio. La segunda visión fue el 13 de octubre de 1973 e incluyó mensajes adicionales de la Virgen María. El 6 de julio de 1981, la visión de Nuestra Señora de Akita predijo un gran desastre. Desde entonces, este evento ha sido interpretado por algunos como una profecía del desastre nuclear de Fukushima Daiichi. León el Grande fue un emperador romano oriental que se hizo famoso por sus logros militares. Se le atribuye haber repelido la invasión huna de la Galia y haber repelido con éxito a los hunos en la batalla de las llanuras catalanas. Atila el Huno fue el líder del Imperio Huno, que incluía la actual Hungría, Rumanía y partes de Europa del Este. A menudo se le conoce como el azote de Dios debido a su destructividad. Después del resultado indeciso de la batalla de Chalons en 451, Atila invadió Italia en 452, saqueando ciudades como Aquileia y dirigiéndose a Roma. Esto provocó que el emperador enviara 3 mensajeros para negociar con Atila. Poco se sabe de los detalles de las negociaciones, que dieron como resultado que Atila se retirara. La mayoría de los historiadores antiguos y medievales celebraron las acciones de León, dándole todo el crédito por esta exitosa embajada. Sin embargo, se relata que un hombre enorme vestido con túnicas sacerdotales y armado con una espada, visible solo para Atila, lo amenazó de muerte a él y a su ejército durante su discurso con Leo, y esto llevó a Atila a someterse a la petición de León. Se dice que aquel día León maldijo a Atila. La Guerra Civil de Nigeria, también conocida como la Guerra de Biafra, fue un conflicto que tuvo lugar entre 1967 y 1970 en Nigeria. La guerra se libró entre el gobierno de Nigeria y el Estado secesionista de Biafra, que estaba compuesto principalmente por el pueblo Igbo del sureste de Nigeria. El conflicto fue causado por una combinación de tensiones políticas, económicas y étnicas, y resultó en la muerte de aproximadamente 1 millón de personas, principalmente por inanición. La guerra terminó con la derrota de Biafra y la reintegración de la región a Nigeria. Durante el conflicto, el Papa Pablo VI hizo esfuerzos para mediar en una resolución pacífica de la guerra y pidió el fin de la violencia y del sufrimiento. El Vaticano también envió ayuda humanitaria para apoyar a los civiles afectados por el conflicto. El hecho de que la región secesionista estuviera compuesta predominantemente por cristianos católicos Igbo en oposición al Estado nigeriano dominado por musulmanes Hausa, creó la idea de que el Vaticano había estado financiando a Biafra en la guerra. Los acontecimientos de la guerra continúan dando forma al panorama político y social de Nigeria. Santa María Faustina Kowalska, era una monja y mística católica romana polaca que escribió en su diario acerca de tener visiones y revelaciones de Jesucristo, incluida una visión del infierno. En estas visiones, afirmó haber visto allí el tormento de las almas y la misericordia de Dios. Su diario, conocido como el Diario de la Divina Misericordia, se ha convertido en un libro devocional popular entre los católicos y se considera una fuente de inspiración para la devoción a la Divina Misericordia. Tomás de Aquino fue un fraile dominico italiano, sacerdote católico y doctor de la Iglesia. También fue un filósofo, teólogo y jurista inmensamente influyente en la tradición de la escolástica, dentro de la cual también se le conoce como el Doctor Angelicus y el Doctor Communis. Tomás de Aquino es considerado uno de los más grandes teólogos y filósofos de la Iglesia católica. Es el principal defensor clásico de la teología natural y el padre del tomismo.
Su influencia en el pensamiento occidental es considerable y gran parte de la filosofía moderna desarrolló o se opuso a sus ideas, particularmente en las áreas de ética, ley natural, metafísica y teoría política. Santo Tomás de Aquino es mejor conocido por sus 5 argumentos a favor de la existencia de Dios, una demostración de la existencia de Dios que utilizó argumentos lógicos y filosóficos para probar la existencia de un único ser metafísico en última instancia. En 1277, Tomás de Aquino fue condenado como hereje por el obispo de París, Stephen Tempier. Luego fue excomulgado. Sin embargo, la condena finalmente se levantó 3 años después. El 10 de diciembre de 1941, un joven llamado Thomas Merton fue recibido como novicio por un monasterio en Kentucky, la abadía de Getsemaní. Precisamente 27 años después, murió por electrocución accidental causado por un ventilador defectuoso en su habitación de un centro de retiro en Bangkok, Tailandia. En ese momento, era el monje católico más conocido del mundo y la noticia de su muerte a los 53 años fue reportada en la portada del New York Times. La causa de la muerte dada por la policía tailandesa fue un infarto y no hubo autopsia, además de que no se investigó la presencia de una herida sangrante en la parte posterior de la cabeza de Merton. El teólogo Matthew Fox cree que Merton había sido asesinado por uno de los muchos agentes de la CIA que eran activos en aquellos tiempos en Tailandia, quienes también encubrieron la verdadera historia detrás de la muerte de Thomas Merton. En Phoenix, el padre Andrés Arango, que realizó miles de bautismos, renunció luego de que una investigación dio como resultado que había estado bautizando de manera incorrecta. El padre decía: "Nosotros os bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero las palabras nosotros bautizamos deberían haber sido yo bautizo en su lugar". Con lo cual, todos los bautizos quedaron invalidados. Esto, como era de esperarse, generó una crisis que no ha terminado de resolverse. La Iglesia ha estado contemplando y tratando de explicar las manifestaciones fantasmales durante mucho tiempo. Mucho de eso se ha hecho a través del concepto exclusivamente católico del purgatorio. La Iglesia formuló la doctrina del purgatorio en los concilios de Florencia y Trento en los siglos XV y XVI. El catecismo define el purgatorio como una purificación final de los elegidos, que es completamente diferente del castigo de los condenados. Peter Kreeft, profesor de filosofía en Boston College, dice que las almas del purgatorio son uno de los 3 tipos de fantasmas. Los primeros son tristes, tenues que sufren alguna purificación purgatorial hasta que sean liberados de sus asuntos terrenales. Es entonces que, los poltergeist son apariencias que Dios ha permitido de alguna manera. El pequeño número de los que se salvan, es uno de los sermones más famosos de San Leonardo de Portmaurice. Este sermón, como sus otros escritos, fue sometido a examen canónico durante el proceso de canonización. En él repasa los diversos estados de vida de los cristianos y concluye con el escaso número de los que se salvan, en relación con la totalidad de los hombres. El sermón es bastante duro y si eres creyente es probable que pongas en tela de duda tu salvación. Para los que quieran leerlo, estará en la descripción del video, pero insisto en que no me hago responsable si luego tienen crisis existenciales. Emanuela Orlandi fue una joven ciudadana italiana que desapareció el 22 de junio de 1983 en Roma. El caso es demasiado grande como para poder desglosarlo en este video, pero aquí va un resumen del caso entero. El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, de 15 años, desapareció mientras regresaba a casa después de una lección de música en el centro de Roma. Esta sería la última vez que se le vería a la joven. Más tarde ese día, Emanuela llamó a su casa para explicar por qué aún no había regresado, y el motivo fue que le había dicho a una de sus hermanas que había recibido una oferta de trabajo de un representante de Avon. Supuestamente Orlandi se reunió con dicho representante poco antes de su lección de música. Al final de la clase, Orlandi habló de la oferta de trabajo con una amiga, quien luego dejó a la niña en una parada de autobús en compañía de otra niña. Según informes, Orlandi fue vista por última vez subiendo a un BMW grande de color oscuro. Durante ese año inician las investigaciones y búsquedas de Emanuela Orlandi por parte de la policía italiana y el Vaticano, que terminaron sin éxito en el año 1997.
Se recibieron varias pistas y teorías, incluyendo la posible implicación de la mafia y la conexión con el secuestro del ciudadano turco Mehmet Ali Aka, quien había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II en mayo de 1981. El caso se estaba enfriando, pero en el año 2005 se descubre una tumba vacía en el cementerio alemán de Camposanto Teutónico, ubicado en la Ciudad del Vaticano. La tumba pertenecía al cardenal alemán Alois Stermann, quien había sido asesinado en 1998 junto con su esposa y un guardia suizo. Se especula que la tumba podría estar relacionada con la desaparición de Emanuela Orlandi, sin embargo, esta idea no era del agrado de los familiares de Emanuela. Nos encontramos en el año 2012, cuando la familia Orlandi recibe una carta anónima que sugiere que Emanuela está enterrada en la tumba de la princesa Sophie von Hohenlohe, también en el cementerio alemán de Camposanto Teutónico. Las autoridades italianas ordenan la apertura de la tumba, pero no se encuentra ningún rastro de la joven. En 2018, nuevamente la familia Orlandi recibe una carta anónima que sugiere que Emanuela está enterrada en una tumba en el cementerio de Teutónico, en el barrio de Testaccio de Roma. Se consiguen los permisos y se abre la tumba, pero se descubre que ésta se encontraba vacía. Un año después, en 2019, durante la renovación de una propiedad perteneciente al Vaticano, se descubren huesos humanos. Se especula que podrían pertenecer a Emanuela Orlandi, pero las pruebas de ADN realizadas no son concluyentes. En la actualidad, el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi sigue siendo un misterio sin resolver y continúa siendo objeto de interés y especulación en Italia y en todo el mundo. Y bueno gente, por aquí vamos dejando el video y también el final de esta saga de 10 partes. Si quieres ver más vídeos como estos, puedes pasarte por mi canal y si no quieres perderte futuros vídeos puedes suscribirte. De igual manera, si tienes alguna idea para un próximo video no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios, o igual puedes pasarte por Twitter y dejarme la idea por ahí, suelo contestar al cabo de unas horas. Sé que cuento con su apoyo para poder hacer crecer este canal y su comunidad. Yo por lo pronto me iré a descansar y luego a editar. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.